La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Siempre contenta de transmitir el programa, de estar con ustedes y de poderles llevar este mensaje, que es el único mensaje que restaura, levanta, da esperanza y trasciende a la eternidad. Aleluya. Así que quédate con nosotros. Recuerda que al final del programa vamos a orar por los que llamen. Así que los teléfonos van a estar de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Haz tu llamada, pide la oración, porque no solamente se ora aquí, sino que se ora también en la iglesia. Y el Señor va trabajando, aleluya, con esa petición, con esa situación, y uno ve el fruto, uno ve que Dios es un Dios que nos invita a clamar a Él, pero que también nos dice, y yo te responderé. Así que en esa confianza estamos, y en esa confianza pues puedes pedirnos la oración. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial, y en este caso está con nosotros la hermana Wanda Morales Rodríguez, que es mejor conocida por Wandy Sayas, la cuestión esta de los apellidos de los esposos. Y ella es miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Calley, que pastorea una gran compañera, la reverenda Shirley Torres. Damos gracias al Señor porque estas personas pueden compartir cómo, así como de momento vienen cosas malas a la vida, como cuando Cristo llega, hace la diferencia, o cómo en medio de la vida cristiana Él nos asalta, aleluya, con una bendición, con una solución, con algo que te parecía a ti que iba a quedar contigo toda la vida, y cómo Dios nos demuestra que Él a veces nos dice sí, a veces nos dice no, pero a veces nos dice espera. Y hay gente que esperando cree que es no. Sigue esperando. Más esperó Abraham, que esperó 25 años hasta ver el cumplimiento de la promesa de un hijo, y así por el estilo tantos otros personajes bíblicos. Pero Dios oye y contesta. Y sobre todo, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nos va dando paz para que en esa espera no desesperemos. Aleluya. Pues vamos a conocer a Wandy en este momento. Wandy, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Dios le bendiga, pastora. Muy agradecida. Qué bueno. Tú me dijiste que eras maestra de profesión. Soy maestra de profesión, maestra bibliotecaria, hace 27 años ya. Tremendo, tan Sí. joven y ya tienes tanto tiempo trabajando. Pues cuéntanos en qué tipo de hogar tú te criaste, cómo llegaste al Señor, tu experiencia personal, y qué cosas ha hecho Dios en tu vida que te han impactado y que te hacen tener esa sonrisa en tus labios. Amén, pastora. En estos momentos, ¿verdad? Yo nací en Aybonito y nací hace 50 años atrás. Y le doy las gracias al Señor porque yo nací en un hogar que pues estaba tradicionalmente pues la religión que pues para ese entonces estaba, ¿verdad? Y pues seguimos creciendo porque mi papá era una persona que aunque trabajaba y se desempeñaba en diversas áreas pues de la banca, siempre nos recordaba los domingos, hay que ir a la iglesia. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué papi siempre, ¿verdad?, nos hace venir a la iglesia y él no nos acompaña? Y siempre tuve, ¿verdad?, esa interrogante, ¿verdad?, que mi papá no nos acompañaba, pero siempre nos instaba a ir a la iglesia. En 1980 mi mamá pues tiene ese encuentro con el Señor y empieza a asistir a la iglesia cristiana Amén. Okay. Ahí es que entonces pues mi mamá nos insta, pues, vamos a la iglesia y vamos a estar con abuelita, pues mi abuelita pues una misionera del Señor. Y era de esa iglesia. Y era de esa iglesia. Y ella siempre nos cantaba, nos oraba, nos instaba a que la acompañáramos a hacer diferentes servicios. Y dentro de los servicios era pues llevar alimentos a las personas. Y por eso fue que, ¿verdad?, amor me inclina por esa área del servicio, de ayudar a los demás. Yo entiendo que, ¿verdad?, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros en nuestra familia porque a pesar de todo nos gusta ayudar.
mi madre en ese aspecto nos habla y nos sigue instando, vengan a la sociedad de los juveniles y que estuviéramos los domingos en la iglesia. ¿Qué edad tú tenías cuando empezaste a ir a la iglesia evangélica? Empecé, ¿Pentecostal? sí, tenía ya de 12 a 13 años. Eras preadolescente. Preadolescente. Y yo le doy gracias a Dios porque en realidad no entré directamente entonces a la preadolescencia, me dejaron entrar con los niños pues, para que fuera viendo también ese proceso. Okay. Tenía 12 años, pues vamos a dejarte con los niños para que pases por el proceso de ver cómo pues, estaban los niños en la iglesia y ese aprendizaje de las clases de los niños en ese momento, de la sociedad de niños. Luego entró a lo que serían los juveniles, los adolescentes, y también tuve, ¿verdad?, ese conocimiento, empecé que me gustaba la iglesia, y yo, mira, me gusta aprender de la palabra de Dios, esas historias bíblicas maravillosas, y es ahí entonces que luego, ¿verdad?, me quedé en la iglesia, pero pues por dogmas, ya más adelante, cuando ya uno es joven, pues hay unas cosas, ¿verdad?, que pues nos prohibían y pues en realidad los jóvenes siempre, por lo menos a mí siempre me gustó ir a la iglesia y yo me sentía con ese gozo de servir al Señor, pero notaba que nos marcaban por cierto aspecto de cosas que no podían. No se podían, pues, no se permitían en la iglesia. Cosas de maquillaje, estéticas, prendas. sí, más bien las uñitas pintadas y cositas así. Pero yo pues siempre seguía sirviéndole al Señor y yo iba con gozo a la iglesia y me gozaba. Y en el momento dado un culto, el Espíritu Santo se dejó sentir y yo recuerdo que para ese entonces mi papá estaba cerca de la iglesia, estaba mirando, porque ¿ves? Era cerca de donde vivía mi abuela paterna. La que me llevaba a la iglesia en realidad fue mi abuela materna. Y nos gozamos porque yo al ver a mi papá, que en realidad cuando salgo de la iglesia lo veo, yo me puse bien contenta pues porque es bien raro que mi papá estuviese cerca de nosotros en una misma banca en la iglesia. Ajá. Y yo siempre me pregunté eso y siempre se lo digo, papá, pero ¿por qué tú no te quedaste con nosotros en la banca siempre o nos acompañabas en la iglesia, ya sea la tradicional o en la iglesia pues, la cristiana? Y pasaron los años, yo continué estudiando, ¿verdad? Me gradué de la universidad, estudié pedagogía y continué haciendo otros estudios posgraduados y ahí conozco a mi esposo, Hipólito Sayas Ramos, que es ayuda idónea en mi vida, esa persona especial que en medio de altas y bajas llevamos 27 años, lo mismo que yo llevo de maestra. Ajá. Y le doy gracias al Señor porque, ¿verdad?, es una persona, un varón del Señor y él está en el ministerio de adoración. Y igual que mis niños, le doy gracias al Señor por eso. Pero entre medio de altas y bajas pasamos pues también diversas situaciones laborales en ese caso, entonces ahí es que retornamos a Calle. Pero siempre le he dado gracias al Señor por, ¿verdad?, por la persona que me puso a mi lado, porque en medio de la salud Él estuvo ahí. En medio de los huracanes, de las temblores, las pandemias, su mano, Él ha estado ahí agarradito junto conmigo y le doy gracias al Señor por eso. Aleluya. Que yo lo lamento, pero hoy día son pocas las mujeres que pueden decir que tienen un compañero fiel. Digo, en las iglesias hay un montón, pero en la calle, igual los hombres diciendo, pero ¿dónde están las mujeres buenas de antes? Exacto. Yo pues búscalas en la iglesia porque ellos dicen que en la calle lo que hay son mujeres así o asá. Pero también si tú las buscas en los pubs y en las discotecas y en ciertos ambientes, pues ahí no están las que viven como tú estás pidiendo. Pero sí hay muchas mujeres buenas, muchos hombres buenos, pero son tantos los testimonios de mujeres que sufren que la persona no da la medida o que no está presente o que no da el respaldo. Qué bueno que tú y yo podemos celebrar. Amén, amén. Tener buenos compañeros y síguenos contando. Y entonces eventualmente, ¿verdad? Yo viendo que tengo ese compañero, esa ayuda idónea, pues viene el anhelo de que lleguen los hijos, porque fue ya prácticamente en los primeros años intentamos, ¿verdad?, tener los niños, pero yo tenía una condición que era endometriosis. Y eso pues me afectó mucho pues lo que es los ovarios, parte del útero, y siempre me daba un dolor bien fuerte. Y yo le decía, Señor, Dios mío, ayúdame, ¿verdad?, en medio de todo el dolor. Y recuerdo una graduación que estuve de la escuela, yo de ladito, mi mamá me decía, levántate porque papá quiere que vayamos a la graduación. Y yo, mamá, se me hace difícil. Igualmente, pues, así como pasé, que mi papá tuvo esa comprensión, mi mamá,
Pues así pasó con mi esposo. En un momento dado que era de graduación, posgrado, trata de levantarte, pero el dolor fue bien fuerte en ese caso. Y los tejidos se arropan de tal manera que a mí me extirpan un ovario. Okay. Entonces, sigo trabajando con un solo ovario. Ahí es que entonces yo abro, ¿verdad? Y oro al Señor y le pido al Señor, ¿verdad? Que en medio de todo ese anhelo de ser mamá, porque ese era un anhelo pues, que llegaba la infertilidad, porque me sometía a varios tratamientos y siempre, yo sé que, ¿verdad? Mi doctor en ese momento ya está mayorcito, pero en ese momento el doctor siempre me hablaba, no pierdas la confianza, ya tú verás que vas a tener un bebé, siempre va a llegar. Y yo decía, Señor, ese es en tu tiempo. Y en medio de todas las situaciones que hubo, nunca, no es que no estuve en sí alejada del Señor, amor, es que el Señor estaba trabajando conmigo en mi interior, ya que pues fui marcada en una iglesia, ¿verdad? Cristiana, pero nunca dejé de buscar del Señor y hablar con el Señor, siempre hablaba con Él. Y en medio de todas las situaciones, en el 2005 me vengo para Calley. Y ahí es que entonces, porque nosotros vivíamos en el área sur, y toda mi familia ha sido, aunque yo nací en Ay Bonito, pero mi familia es de Guayama, Salinas, toda esa área sur, hasta, ¿verdad? Tengo familiares en Maunabo. Y yo le doy gracias al Señor que Dios nos permitió abrirnos puertas de laborales. Que entonces mi esposo empieza la universidad y yo le digo, Señor, gracias, porque pues, podemos ver entonces, a lo mejor quizás acá buscar una iglesia y ver que el Señor, ¿verdad? Tenía para nosotros, porque yo sé que el Señor tenía planes para con nosotros. Ahí es que entonces el dolor empieza a fluir más fuerte de la endometriosis. Ya yo estoy, estoy en el Departamento de Educación, en un área laboral, en donde la jefa que tenía en ese entonces, bien comprensiva, me da un dolor bien fuerte y no entendía a qué se debía. Yo decía, Dios mío, es un dolor que no podía como sostener el dolor, porque una vez se le puede dar un dolor y uno lo aguanta, pero este dolor no lo podía soportar. La jefa me lleva al hospital Menonita en ese entonces, que todavía está en Calley, y allí me llevan a emergencia. Entonces, aparentemente es la vesícula. Ay. Entonces, en la vesícula encontraron, ¿verdad?, que estaba agrandada y que había que, ¿verdad?, ir a extirparla. Y ahí es que yo, Dios mío, Señor, no, como que perdí el sí de momento porque me bajó la presión, me bajó el pulso. Wow. Y me vi bien afectadita, pero en medio de todos los procesos yo siempre escuchaba del Señor. Y siempre, ¿verdad?, confiaba en Él, aunque pues no estaba llegando firmemente a una iglesia, pues porque estábamos mudando, estábamos en ese proceso. Y el Señor yo sé que seguía trabajando conmigo. En ese momento, cuando voy, me tomo los líquidos correspondientes y me proceden, ¿verdad?, a prepararme para lo que es la operación. Entonces tengo una intervención para entonces extraerme la vesícula. Y ahí da la casualidad que viene el doctor y me dice, ¿estás bien? Mira, ¿puedes respirar bien? Y siempre de pequeña tenía como un poquito de la fatiga, me daba cierta fatiga. Y yo sí, me siento bien, no, pero es para saber, para ponerte la anestesia y todo eso. Pues para los efectos, eso fue un 20 de septiembre y eso fue ese año 2005. Estuve en el proceso de que todo estaba bien y mi jefa me decía, Dios mío, que todo salga bien, yo me voy, pero cualquier cosa tú me avisas. Estuve una semana exactamente en lo que me hicieron los estudios. Cuando a mí me dan de alta, porque la operación fue un éxito, yo estoy ese fin de semana en mi casa y mi esposo me dice, ¿está todo bien? Yo, pues sí, pues, ¿verdad? Vamos a descansar, trata de estar acostadita de manera, ¿verdad?, plana, que yo siempre, ¿verdad?, he dormido de forma plana, pero no podía. Y yo trato, pero como que no puedo respirar. Yo decía, es que no puedo respirar de momento. Y buscaba aire. Entonces, sígueme poniéndome almohada. En lo que me puso almohada terminé en esta misma postura. Y era difícil para poder conciliar el sueño. Sí, casi sentada en la cama. Casi sentada. Entonces, él me decía, Dios mío, me estás preocupando porque él viene y me dice, ¿puedes dormir? Y al otro día se despertó, eso fue viernes que me dieron de alta prácticamente. Y yo, es sábado, no pude como que conciliar el sueño. Y entonces en esa misma postura, pues voy a tratar de descansar. No podía, pastora, no podía. Y entonces era bien difícil y lunes él me dice, vamos al doctor. Sí. Y entonces vamos al doctor, los doctores Correa, que están bien conocidos en Calle. Y entonces el doctor Colón fue el que estuvo acompañándome en la intervención, que me operó otro doctor.
Y el doctor me dice, respira, vamos a ver cómo te sientes, respira. Porque pues, la intención inicial es que yo tenía problemas respiratorios. Y cuando empiezo a respirar, él sigue, vuelve otra vez, inhala, respira, porque él quería saber a lo mejor cómo estaban los pulmones. Y yo le dije, bueno, pues respiré, doctor, entiende que está bien. Le dice a mi esposo, prepare una almohada, una frisa, una ropita para ella, porque ella se va ahora mismo para el hospital. Ay, Dios Tenía mío. que regresar al hospital luego que me habían dado de alta. Quiere decir que prácticamente a finales de septiembre estoy 3 semanas más en el hospital Wow. hasta octubre, porque tuve todos los pulmones llenos de líquido. Quiere decir que la telastasia de la anestesia que me pusieron en la operación de la vesícula, lo que hizo fue que como que me agregó líquido, o sea, me añadió líquido a los pulmones. Yo no había oído de eso nunca. La telastasia de la anestesia se me alojó en los pulmones y lo que tenía era agua como líquido. Y yo trataba de respirar y respirar y me daba trabajo de como, ¿verdad? Sí. Poder conciliar el sueño porque uno necesita oxígeno para poder dormir. Luego que sucede eso, pues me voy al hospital y allá me atiende un neumólogo que ya está retirado, el doctor Pola. Y recuerdo que él me dijo, vamos a darte un tratamiento para poder sacarte esa agua que tienes en los pulmones, ¿verdad? De acuerdo al momento de la anestesia, que todo resultó muy bien, la operación. Fue que pues, quizás en medio de la situación, que en realidad yo tenía problemas de fatiga de pequeña, siempre pues se me vio reflejado ahí. Y en medio de todo lo que él me hizo, ¿verdad? Del tratamiento inicial, él me dijo, ahora vas a descansar, vamos a tratar de sacar, tenés que llegar a la oxigenación a 90. Y entonces pues yo dije, pues qué bueno, porque entonces ya estoy aquí, pues vamos a ver que todo salga bien. Empiezo con pues, los tratamientos, las terapias, que ¿verdad? Todo era terapias, ejercicios, soplar las bombas, las terapias que son de nariz, y siempre los terapistas, todo el mundo en el hospital, todo el trato fue excelente, desde el momento de la primera vez a también este momento. Y estaba pues, ¿verdad? En ese momento pensativa, ¿verdad? Porque yo decía, Dios mío, ¿verdad? En medio de todo esto, tener que pasar por este proceso. Y recuerdo que cuando llegando a Calley, hubo un momento, antes de que fuera el momento de que me sucediera todo lo de la operación, que me mudaba del sur hacia Calley, pues hubo una campaña evangelística, una campaña en la plaza. Y se me acerca un ujier y me dice, yo tengo que orar por ti. Wow. Y yo, wow, pero sí, porque tú estás calladita, pero yo sé lo que te está pasando. Estás como Ana, sufriendo como Ana. Y yo a mi esposo siempre ¿Él le no te hablaba. conocía? No me conocía, yo no conocía a la persona. Y yo, Dios mío, pero en el fondo de mi corazón, yo sabía lo que yo sufría, calladito en silencio, porque cuando yo me caso, son 27 años, y cuando llega el primer niño, son 10 años que llega. Wow. O sea, que primero esta situación de esta infertilidad pues, no comprendía, pues porque la endometriosis era la que ocupaba todo este espacio. Pero yo le pedí al Señor y yo le dije, pues está bien, ore por mí. Y ella me dice, tú vas a sobrellevar todo esto, como así Ana lo sobrellevó. Y Ana, y recuerdo que Ana, en medio de toda la aflicción, el llanto y el lloro, como dice en 1 Samuel 1:10, y Ana llorando y suplicando y orando al Señor en medio de la petición, el Señor le escuchó porque ¿ves? Ella en medio de su enfermedad, ella no claudicó, ella siguió orando. Así y fue. Lloraba, dice la palabra, lloraba. Y yo decía, Dios mío, ella lo que me está diciendo es lo mismo que yo siempre he pensado, pero no se lo decía a nadie. Los mismos de Ana, porque pero era la presencia del Señor que me estaba hablando y me estaba inquietando. Cuando yo estoy en el hospital en ese tratamiento, vuelven esas palabras de esa ujier en mi mente. Y yo, Señor, es que tú me hablaste a través de ella y me estás hablando otra vez. Y el Señor me dice, tranquila, confía que yo estoy contigo. Aleluya. Y yo digo, gracias Señor, porque yo sé que tú estás conmigo, que quizás tengo que hacer algo que no he hecho, que tú quieres que yo haga, pero yo me abro, Señor, a ti. Y en esos momentos me baja lo que era la hemoglobina, me sigue bajando, ¿verdad? Lo que es un poco la presión, porque a lo mejor en el caso de unas personas le sube, a mí me baja, pero es peligroso también. Entonces empiezan a buscar sangre en el hospital, en varios hospitales, en área metropolitana, y no había. Yo soy RH negativo. Y entonces encontraron en el Hospital Damas de Ponce.
encontraron sangre para mí. Yo pues, esa sangre, yo lo veo simbólico porque no era por el mero hecho de la sangre. Es que el Señor quería hacer unos cambios internos conmigo. Y en medio del proceso, yo sé que Dios, en su infinita misericordia, el Señor estaba trabajando, porque yo decía, Señor, si ya yo fui marcada en un momento dado, para que yo tengo que quizás ir a la iglesia, yo te sirvo y hablo contigo. Y yo sé que el Señor quería sanarme internamente, porque pues a veces uno sale de un lugar y queda dolido, y quizás se le hace a uno difícil como que llegar a otro lugar, un lugar que me den amor, un lugar que me den fe y esperanza. Señor, ese lugar lo tengo que encontrar. Y le doy gracias al Señor que cuando me someto a este tratamiento con el doctor, yo quedo en un sueño. Y en ese sueño yo recuerdo que yo veía ángeles y me cantaban esta alabanza que decía, cántico celeste, cántico celeste, en la noche vendrá a tu corazón y aunque en aflicción. Sí. Fácil es cantar cuando reine la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y yo recuerdo eso y cuando abro los ojos, de momento estoy como así en ese sueño que despierto y yo, qué lindo, Señor. Veo capellanes en el cuarto, pero estaban vestidos de blanco, pero veía la presencia del Señor porque estaban orando. Y yo, wow, y después que finalizaron la oración, digo, qué bueno que, ¿verdad?, me vinieron a visitar. Sí, es que la vimos dormidita, pero el Señor nos inquietó, ¿verdad? Ya que estamos terminando el turno, todos nos reunimos y quisimos visitarla. Y entonces yo dije, gracias al Señor, ¿verdad?, que me los trajo aquí a este lugar. Y en medio de la oración yo vi la mano de Dios obrar porque yo sentí que hubo un desprendimiento. Wow. Y yo sé que el Señor estaba trabajando conmigo, pero como me estaban supliendo también la transfusión del plasma, porque me había bajado la hemoglobina, y ellos tenían, ¿verdad?, que en el hospital, ¿verdad?, asegurarse de que yo me sintiera bien. Yo sentía que el Señor estaba trabajando conmigo y el Señor, ahí yo empecé a llorar. En medio del llanto, del lloro, yo veía la mano obrar y yo, Señor, tú me estás haciendo un cambio en mí, pero este cambio empieza interno. El Señor me estaba purificando, limpiándome, porque pues uno pensaba y uno se veía marcado porque en medio de lo que me estaba aconteciendo, pues, de que no podía pues, tener niños, siempre era algo que yo guardaba en mi corazón y eran las peninas, que era en sí la familia. En realidad mi mamá y mi papá no, pero estaban las peninas que quizás pues, venía la burla, las marcas, y ese dolor yo lo tenía en mi corazón guardadito. Sí. Y ahí es que yo decía, Señor, quiero sentir paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo, gracias a Dios, yo sentí esa paz por el Señor, pero el Señor quería que yo hiciera algo más, que yo buscara de su presencia como tenía que ser. El Señor me dijo, yo estoy trabajando contigo, pero yo quiero que tú hagas algo más por los demás. Y que esta palabra, esto que el Señor me estaba llevando, que estaba en el valle de la sombra, el Señor me iba a sacar de ese lugar, de ese pensar, de que tenía que correr a los pies del Señor, como tenía que ser. Porque a veces quizás pensamos que estamos mucho tiempo en las iglesias o estamos buscando de Dios, pero realmente ese encuentro no lo hemos tenido. Y le doy gracias al Señor porque vi su mano obrar en sanidad. El Señor obró en maneras misericordiosas en mi vida. Y es ahí cuando empezaron todos los fluidos, empecé a sacar todos esos fluidos. Por eso me dejaron mucho tiempo en el hospital, porque había que sacar todo. Empiezo ese día que ellos estaban orando por mí, empiezo a llorar y llora y llora. Y gracias al Señor, ya en menos de una semana, el doctor me dice, se me acerca, estoy para darte de alta. Me ha sorprendido, como has aliviado. Y entonces todo es la gloria del Señor. Sí, porque, aleluya. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno porque en medio de eso entonces yo continuaba con los tratamientos. Que yo me sometí a un tratamiento, pero pues no funcionaba. Y yo digo, no, tengo un solo ovario y la endometriosis en ese momento que estuve en el hospital no me afectó. Cuando salgo del hospital, que eso fue ya en noviembre prácticamente, entre octubre, en noviembre ya yo estoy dada prácticamente de alta, porque todo me tomó el proceso. Septiembre ocurrió lo de la vesícula, octubre ocurre que prácticamente tuve problemas respiratorios, ya en noviembre entonces ya yo estoy dada de alta. Y el doctor me dice, tienes que ir al consultorio porque estaban verificando, porque a mí me hicieron diversos tratamientos para verificarme por sangre que podía tener, porque el comportamiento ¿verdad?, del cuerpo, pues la sintomatología estaba pues
como rara, ellos notaban como algo raro. Y es pues, por eso era el problema de las respiraciones y todo eso. Cuando yo voy donde el doctor, el ginecólogo me encuentra bien. Me dice, ¿tú estás bien? Vamos a ver, te voy a mandar a hacer unos análisis. Y cuando yo voy a principios de diciembre de ese 2005, el doctor me dice, ¿sabes qué? Tú estás embarazada. Ay. Y yo, Dios mío, ¿pero cómo va a ser? ¿Sabes? Yo decía, pero es que en el hospital a mí me sacaron la vesícula, a mí me intervinieron del corazón. Y en todo ese proceso, ¿dónde estaba esa vesiculita escondida? Porque yo le digo a la vesiculita a mi nene, porque era un milagro del Señor. Porque yo fui inicialmente porque tenía la vesícula inflamada. Y luego pasó todo este proceso de que entonces tuve problemas con los pulmones. Pero ¿y cuánto tiempo tenía el bebé cuando él te encuentra embarazada? Pues ya tenía como 4 meses. ¡Wow! Que ya entonces prácticamente ya en abril doy a luz. Ay, Del 2006. Sí. Y entonces el 1 de abril, porque entonces él me dice, yo no sé más o menos con exactitud, pero tienes ya 4 meses. Pero eso es algo que yo no te puedo explicar yo en mi mente. Yo sí sé que hay un Cristo vivo. Eso fue desde la oración de la Ujier. Desde la Ujier. Pasaron años, pastora. Wow. Porque yo me mudé a Calle y yo, Dios mío, yo digo, wow, que pasaron años. Porque ella me decía en el medio de la oración, tienes que esperar por las promesas del Señor. Y recordaba a Ana, y también yo recordaba, Dios mío, Señor, tú me viniste a ver, como dice Mateo 25, me viniste a ver, aleluya, estaba enferma y me visitaste. Gracias, Señor, tú me viste, tu mano la vio obrar. Y le di. Oye, pero con todas esas intervenciones y no se afectó el embarazo. No se afectó el embarazo, que Dios todo lo hace perfecto. El kairos de Dios es perfecto. Y yo le doy gracias a Dios. Dios mío, cuando tu esposo supo que tú estabas embarazada. Pero ¿cómo va a ser? Él como que contento. ¿Tú te crees que era que estabas hinchada o algo? Porque eso el doctor me dice, estaba hinchada, inflamada, pero eso él mismo dice, es que no puedo explicar lo que pasó, que son esos milagros que Dios hace. Porque en medio de la vesícula, quizás ya ahí yo tenía que estar embarazada prácticamente, pero no se vio, porque me hicieron cultivo de la sangre que fue a profundidad y no se mostró que había embarazo. Wow. Y pasaron años y en medio de esa petición que yo tenía así calladita, porque él mismo me dice, uno no se da cuenta si no es porque después tú me hablas, sí. Y cuando yo le hablé, y ahí yo le dije, sí, tenía esa petición delante del Señor, de que el Señor nos diera ese sueño, 10 ese años milagro. Pasaron. 10 años pasaron. Pero tú tienes más de un hijo. Sí, tengo más de un hijo. Pues luego de eso, que se pasó eso en el 2006, tengo un segundo embarazo, porque es con un solo ovario. Okay. Y ese niño nació, y luego de que pues, nace, hay unas complicaciones respiratorias, y ese niño fallece a los 8 meses. Entonces ahí pues, le pido al Señor fortaleza, ¿verdad? Porque pues, yo digo, ¿verdad? El Señor conoce. Yo le dije, Señor, yo tengo que hacer como Ana, yo te voy a entregar al niño, luego que pasó eso, yo te voy a entregar a mis niños como tiene que ser, Señor, porque te agradezco que me llegó el primer niño en el 2006, pero Señor, ahora yo sí, tú ¿verdad? Me concedes, Señor, de lo más profundo del corazón. Yo le decía eso al Señor, ese anhelo, yo voy a entregarte mis niños al Señor. Y así mismo fue, pasaron 2 años más, y en el 2009, en 2008 quedó embarazada, y en el 2009, en mayo 22, nace mi otro niño, que sería, ¿verdad? Y 8 meses después que fallece. No, ese no falleció, ese se dio, el segundo sí. Ese fue en el 2007, fue el tercero. Ese sería el tercero, y se logró este tercer niño, que sería en el 2009. Tengo uno del 2006 y otro en el 2009, que en ese intervalo, ellos se llevan 3 años, porque en ese proceso es que fallece. ¿Y esos son los 2 que tienen? Son los 2 que tengo. Entonces, uno tiene ahora, el de 2007 tiene 17, y el del 2009 tiene 14 años, para la gloria del Señor. Ellos son partícipes en el Ministerio de Adoración. El primer niño, el del 2006, Wendell Yaciel, él toca la guitarra, y Jonel Josué, del 2009, toca la batería. ¿Y tu esposo toca también? Y mi esposo toca 4 guitarras. Ay, qué tremendo. Y ellos están en el grupo de adoración. Hemos visto la mano del Señor obrar. Tanto es así que hemos visto la mano del Señor obrar, que en medio de la circunstancia que pasé, algo me inquieta y me dice, tú tienes que buscar del Señor, y hay que buscar del Señor. Cuando mi niño tiene como 4 años, ya ahí pasaron, estamos en el 2009, pasaron como 3 años, porque en el 2012 aproximadamente estamos buscando una iglesia.
Y ahí es que entonces el nene me dice, mamá, ahí. Y ahí yo digo, ¿cuál es ahí? Cuando miro, dice Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo de Calley, pero era la antigua sede. Y que pastorea la pastora Shirley Torres, la reverenda Shirley Torres. Y ahí yo la conozco, a la pastora, ella nos trata con ese amor, llegamos a la iglesia, y qué bueno, nos gozamos que estén aquí. Y entonces para la gloria del Señor, mis niños comenzaron pues, a asistir como yo anhelaba en realidad, verme en ese mismo retrato desde pequeñito, llevar a mis niños al Señor. Y así mismo fue, el Señor en su misericordia nos llevó a ese lugar. Mis niños, bueno, todos los domingos íbamos a la iglesia, mamá, vamos para allá, sí, vamos a ir. Pero algo me inquietó de que tienes que seguir visitando más, seguir con seguridad, ¿verdad? Ser consistente, porque la gente se cree que es cuando puedo o que no es tan importante que sea semanalmente, y no, es importante porque hay que darle seguimiento a todo eso que Dios está haciendo en ti y que se da en comunidad, se da dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, porque uno en la casa ora y lee y puede escuchar programas, pero es tan diferente estar allí y tener relación con la pastora, con los hermanos, poder servir y participar de todos los ministerios, eso es extraordinario. Y así mismo ha sido, pastora. Entonces ahí es que ella me dice, ¿deseas tomar las clases de bautismo? Y empezamos en la antigua sede. Luego nos mudamos a la nueva sede. ¿Ninguno estaba bautizado? No, exactamente no. Porque cuando nosotros nos casamos, nos llegamos a casar en una iglesia cristiana en Calley, que la iglesia es bien grande, está en la autopista Agua Viva. Así que fue como que salí de una denominación y entonces entré a otra, pero es como que no era algo consistente, como usted dice. Yo decía, tengo que establecerme como debe ser, Señor. Tengo que cumplir tu voluntad. Sembrarte en un lugar y echar raíces y dar fruto. Exactamente. Yo, no, Señor, yo tengo que seguir buscando de ti porque tú me has dado tanto, Señor. Y yo le decía, Señor, tú me has regalado la vida. Yo estuve quebrantada, estuve rota y tú me hiciste de nuevo, tú me hiciste nueva. Y ahí entonces tengo la oportunidad de que la pastora nos da las clases de bautismo. En el 2013, en noviembre del 2013, la pastora Shirley me bautiza en las aguas y como entré... ¿A ti sola o...? Había otro grupo de hermanas. Pero, ¿y tu esposo no? No, porque mi esposo ya se había bautizado. Pasa que como asistíamos a Fuentes de Agua Viva, pero entonces como yo le digo a él, siempre yo se le he dicho, él me dice, ay, un día de estos voy a entrar a las aguas también. Y yo sí, porque mis niños se bautizaron en la iglesia Discípulos, ya ellos son adolescentes, pero ellos desearon de corazón dar ese paso y anhelo de querer bautizarse. Y le doy gracias al Señor porque en medio de todo, el Señor ha estado ahí. He visto su mano obrar. Y mis niños, Dios los ha bendecido porque ellos pues, son niños que ahora mismo están haciendo el grado asociado en capellanía en la Universidad de Ascami. Bueno. Y yo sé, ¿verdad? Con el apoyo de nuestra pastora, porque la pastora, ¿verdad? Y ellos saben lo que Dios hizo en ti, que por eso ellos existen, ¿verdad? Existen, exacto. Ellos porque dicen, a los niños les gusta que uno les cuente su origen y cómo pasó. A mis hijos les gustaba mucho eso de chiquitos. Y ellos me dicen, mamá, pues nosotros también queremos ser servidores y ayudar. Y ellos, en la medida que yo los llevaba a la iglesia y yo les he enseñado en el hogar y mi esposo, le enseñamos a orar, siempre nos sentamos, eso es bien raro, pastora, lo que le voy a decir, pero siempre, aunque verdad, mi esposo a veces sale un poquito tarde de trabajar, ahora pues porque está cuidando también a su mamá, pero siempre que llegamos, así sea, lo esperamos, comemos en la mesa. Y es bien raro uno ver quizás que todos los días o en toda la semana hayan familias que coman en la mesa. Sí, definitivamente. Y le damos gracias al Señor por eso, por sus bendiciones, porque el Señor ha estado con nosotros, no nos ha soltado. Y yo le doy gracias al Señor porque mis niños, desde pequeñitos, la pastora siempre les hablaba, y ellos han sido como niños que escuchan los consejos. Y yo, Señor, guárdamelos, que no, ¿verdad? Cómo están las situaciones en este mundo. Que el Señor los cuide, los guarde y siempre que den testimonio de su presencia. Y entonces mis dos niños se bautizaron en la iglesia, son partícipes. Mi niño Wendell, que fue el primero que entonces en medio de todo esa vesiculita, ese milagro, él es diácono también ahora. Sí, pues ya tiene 17 años. 17 años, sí. Y entonces próximamente ya el año que viene se gradúa de 4º año. Y es bien bonito cuando a veces tenemos esa interacción que vamos a la mesa del Señor. Y yo me emociono mucho cuando veo pues, al nene de diácono, está con papá también de diácono.
Y es bien bonito. Y Sí. como el Señor se manifiesta en las familias. No. Pero fíjate que si tú no hubieras tomado la decisión de buscar una iglesia, echar raíces, servir, yo sé de tanta gente que Dios ha hecho cosas así de grandes y gloriosas en su vida y después no se congregan y como que se va perdiendo esa memoria de esa gloria que experimentaron, de ese favor que Dios les hizo. Y después uno los ve viviendo vidas normales, sin ningún tipo de relación con Dios. Y uno dice, qué importante es integrarse a la iglesia para uno recordar lo que Dios hizo, lo que sigue haciendo, dar testimonio, fortalecernos la fe unos a los otros, porque te digo que conozco un montón de gente que han sido objeto de milagros tremendos, pero después por no congregarse como que se les olvidó lo que Dios hizo por ellos y se creen que no es necesario. Mira, a mí Dios me dice ponte boca abajo con los pies para arriba y yo lo hago, porque es que la deuda que tenemos con Él nunca la vamos a pagar, pero podemos corresponder con agradecimiento, amor, servicio, obediencia, porque esto no es un invento de nosotros. El invento o el mandato de congregarnos viene del Señor. Y fíjate cómo tú te has gozado desde que está. ¿Cuántos años llevan ahí? Llevamos desde el 2012 en Discípulos de Cristo. Tremendo. 11 años. Y para la gloria del Señor. Y mis niños nos gozamos. Y cuando ellos están adorando al Señor, que ellos están allá tocando, yo, Señor, gracias. Es que le tengo que dar tantas gracias, Señor. Y yo todos los días, Señor, porque mi Dios, tú sigues siendo Dios. Yo no soy nada, Señor, pero tú sigues siendo Dios. Amén. Y veo la mano del Señor obrar y siempre recuerdo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, desde el momento que aquella señora oró. Yo sé que fue en ángel del Señor que el Señor Qué pena envió. que tú no puedas buscar a esa señora y darle las Y gracias, darle las ¿verdad? gracias por dejarse usar. Porque hay veces que Dios nos quiere acercándonos a una persona y decirle una palabrita o hacer una oración y no queremos o no nos atrevemos y no sabemos lo que puede ocurrir por esa obediencia. Porque a mí me ha pasado que después me encuentro gente y me dice, ¿usted se recuerda cuando esto y esto? Y yo no me recuerdo. Me dice, pues mire, pasó esto y Dios hizo esto. Y yo, ay, aleluya. Y hemos visto la mano obrar y eso que usted dice, ¿verdad? Es bien importante porque si el Señor ha obrado de maneras maravillosas con cada uno, porque nosotros no ayudar a los demás. Exacto. Y así mismo instar a otras personas, igual a las personas que, ¿verdad? Están padeciendo de alguna situación, ¿verdad? De la infertilidad, como me pasó a mí, confiar en el Señor y en sus promesas. Amén. Porque las promesas del Señor no caducan, ese Dios de pacto siempre va a estar ahí, obrando de maneras maravillosas. Y siempre recuerdo, y le digo a mis niños cuando vamos a la mesa, siempre recuerden que el Señor nos tiene, ¿verdad?, en un lugar donde Él quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros le honremos, que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y recordar como el Salmo 16:6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aleluya. Que Me encanta ese salmo. Sí, que en medio de la aflicción, el Señor, ahí es donde me quería. Yo le doy gracias al Señor todos los días. Estoy más que agradecida al Señor por todo lo que ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho, todo lo que está haciendo y lo que continuará haciendo en nuestras vidas. Amén, aleluya. Y que Él sea escudo alrededor tuyo y de tu familia, la gloria de ustedes y que levante su cabeza. O sea, quien se convierta en su orgullo. Amén. Aleluya. Así que Dios guarde tu familia desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén. Pues gracias, Wandy. De verdad Gracias. que es tremendo lo que Dios hizo contigo. Sí. Y cómo no estar agradecido, ¿verdad? Amén. Aleluya. Sigue hacia adelante y siempre tengo una palabra de aliento y de fe para otras personas en necesidad, porque así como en ti produjeron lo que produjeron, en otros también pueden ocurrir grandes cosas. Pues gracias, Dios te bendiga mucho. Saluda a esa gran pastora que tienes. Amén, gracias, gracias. Y adelante en el nombre del Señor. Gracias, pastora, Sí. por su invitación y Qué poder bueno. exponer mi testimonio. Qué bueno. Toda la gloria y toda la honra es para Dios. Amén. Gracias a ti. Dios te bendiga. Y al público les invitamos, mientras escuchan esta alabanza especial, a hacer esa llamada de fe, si quieres que te incluyamos en el clamor que vamos a hacer al final. Adelante. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida,
cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Precioso amor, precioso amor. Oh. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Aleluya. Qué bueno es ver a Dios obrando. Si tú supieras que casi todo cristiano verdadero, sí, porque hay gente que dice que son católicos o que son evangélicos o que son pentecostales, no son nada, porque no van a ninguna iglesia, no sirven al Señor, no tienen testimonio, no tienen fruto, pues mejor no diga que no es nada, porque desacredita el sector donde usted dice que es. Pero cuando uno es un cristiano de verdad, que hace las cosas como Dios dice, detrás de cada cristiano hay milagros. Si no hay muchos, hay por lo menos uno. Detrás de mí, ¿cuántos milagros hay? Que como yo llevo, y acabamos de cumplir ahora en octubre 22 años de este programa, yo lo he dicho años atrás, pero si fuera a hacer un resumen, yo experimenté el milagro de que el Señor desapareció un quiste que tenía en el cóccix y que me iban a operar y el día antes se desapareció. Me sanó de desbalance en los oídos, me salvó de un disco herniado. Todos los testimonios que los médicos no los podían explicar ni creer, pero como tenían la evidencia, pues no lo podían negar. Del azúcar en mi embarazo, luego de la hipoglicemia y de cuántas cosas. Y mi vida está llena de milagros, de cómo Dios me dirigió en la universidad, cómo después me llamó al ministerio y después de esos 5 años de química tuve que irme a estudiar para el pastorado y cómo yo puedo decir que mi vida está llena de milagros. Y si tú te pones a meditar y a lo mejor lo ignoras de cuántas cosas el Señor te ha librado o cuántas cosas tú has recibido y las has dado, como dice el americano, for granted, como normal, como que te lo merecías o como que a todo el mundo, pues, todo el mundo tiene techo, ¿no? Todas las noches cuando yo me acuesto, yo digo, Señor, gracias por esta casa, por este techo que tengo, por esta cama tan cómoda, gracias por el aire acondicionado. Bueno, mi esposo me dice, deja eso ya porque yo me aflijo con estos calores que están haciendo de la gente que no tiene aire acondicionado y a veces no disfruto lo que Dios me ha dado por estar con pena, por lo que otros no tienen. Y yo le doy gracias a Dios por todo, por tener un esposo tan bueno, por mis hijos, por mis nietos, por mi carro, por todo, por mi salud. Y ciertamente Dios te ha dado muchas cosas que a lo mejor tú no estás agradeciendo ni celebrando ni disfrutando
porque te crees que son normales y mucha gente no las tiene, mucha gente carece de ellas y hay que ser agradecido, hay que reconocer que Dios ha sido bueno y hay que corresponderle. De alguna manera tú tienes que corresponder ese amor, ese favor de Dios. Y como no hay otra forma, ¿qué le vamos a dar a Dios que Él no nos haya dado antes a nosotros? Lo único que le podemos dar es nuestro amor, nuestra obediencia y nuestro servicio. Pero hay gente que ni eso. No, yo amo a Dios, pues lo disimulas bien porque no se te nota. Y la cuestión de servir, que todas las iglesias tienen ministerios en los que uno puede servir, el ministerio de ancianos, de diaconía, de ujieres, de educación cristiana, de evangelismo, de mantenimiento de planta física, de cuántas cosas, de acción social y de misiones. Y cuando uno va a una iglesia, uno puede servir y canalizar lo poquito que uno pueda aportar con lo poquito que aportan los demás y se convierte en algo grande. Igual, el diezmar, agradecerle a Dios que tienes un salario y que Él te regaló el 100% y que tú por amor a Él y deseos de la extensión de su reino en la tierra aportas el 10% para que su nombre pueda seguir llegando a todas partes a través de las gestiones que se hacen, que cuestan dinero. Porque definitivamente cuando servimos al Señor, le servimos con las 3T, como dicen, con nuestro tiempo, con nuestros talentos y con nuestro tesoro, sabiendo que si estamos vivos fue porque Él nos dio la vida, si tenemos capacidades fue porque Él nos la dio, si tenemos dinero es porque Él nos dio los medios para ganarlo. Y Dios nos promete que si nosotros diezmamos, podremos hacer con el 90% más de lo que hubiéramos hecho con el 100% por no diezmar. Y Él nos invita en Malaquías diciéndonos, probadme ahora en esto, dice el Señor. Si nosotros traemos nuestros diezmos al alfolí y aseguramos que haya alimento en su casa, dice, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé por vosotros al devorador para que no os destruya vuestra tierra. Fíjate todas las bendiciones que hay en el diezmar. Es una demostración de gratitud, es un compromiso con el reino de Dios para poder costear todo lo que se hace para servir. Y es una demostración de obediencia. Aleluya. Pero dice que Él abrirá para nosotros las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso solamente viviéndolo se entiende, porque es algo que yo he escuchado muchos testimonios de gente que dice, ¿qué rayo es esto de la matemática de Dios? Que uno con el 90% hace más que con el 100% y Dios multiplica todo lo que uno da, pues así es. Y además reprende por nosotros al devorador para que no nos destruya nuestra tierra. O sea, son promesas que se cumplen todos los días cuando nosotros somos obedientes. Y hay que reconocer que estamos llenos de bendiciones, que tenemos muchas cosas que mucha gente no tiene y que tenemos que mantener nuestra confianza en Él y mantenernos orando para que en su tiempo venga lo que tenga que venir y lo que no tenga que venir, que no venga. Porque esto no es un versículo bíblico, pero es un refrán. Lo que no viene es porque no conviene. Y a veces nosotros queremos forzar puertas, queremos forzar bendiciones y por alguna razón Dios entiende que no son para nosotros, pero en cambio nos ha dado un montón de otras cosas y no podemos por la pena de esto que falta dejar de celebrar y ser feliz por las otras cosas que Él sí nos dio. Haga un recuento, si usted come 3 veces al día, usted es bendecido. Hay gente que muere de hambre en muchos países o que comen mínimo, como en Haití, que comen galletas de manteca con barro. Y gente que uno los ve famélicos, uno los ve tan delgados, tan deteriorados en su salud porque no se pueden alimentar. Así que si usted tiene techo, ropa y comida, ya usted es millonario. Usted está en el... Yo leí unas estadísticas, no me acuerdo si era en el 8% más rico del planeta Tierra, porque la mayoría de gente no tiene esas cosas básicas. Así que celebre que nuestro Dios es bueno, que nos ha dado muchas bendiciones y que nos las ha dado para que nosotros las pongamos a la disposición de su reino y demos por gracia lo que por gracia hemos recibido y las pongamos a correr para que bendigan a otros
Es como un refrán, un versículo que hay en Eclesiastés que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Cuando tú necesites, Dios va a traer a ti, porque tú cuando tuviste, diste. Y eso es la manera en que Dios obra. Él dice, dad y se os dará medida buena, remecida, apretada. O sea que si tú das, Dios después te va a dar bien apretado, bien amontonado. Tanto que se va a necesitar hacerle hacia la taza para que se llene, para que se acomode todo lo que Él te va a dar. Dios es bueno. Y Ana, que ella la mencionó, es la historia de una mujer que está en Primera de Samuel, que su esposo la amaba tremendamente. Su esposo llamado Elcana tenía 2 mujeres, ella Ana y otra Penina. Ana no le pudo dar hijos, pero Penina sí. Y la sinvergüenza de Penina se pasaba humillando a Ana y burlándose de ella porque no podía tener hijos. Y qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos situaciones difíciles en la vida y la gente en vez de animarnos y consolarnos, lo que hace es ponernos el dedo en la llaga y burlarse de nosotros. No le comente a la gente sobre cosas que le pueden humillar y ofender. Sáquele el guante de la cara a la gente. Si usted no va a decirles algo bueno, no les diga nada, a menos que seas tus hijos, que tú los tienes que corregir, enseñar, aconsejar. Pero hay veces que nos metemos en las cosas de la vida de la gente y hacemos comentarios que no edifican y que no bendicen. Y Penina era ese tipo de persona. Y un día, como todos los años iban al tabernáculo a presentar ofrendas al Señor, Ana oró y lloró como una demente, tanto que el sacerdote se creía que ella estaba ebria y que lo que estaba era hablando sola. Y ella le dijo, no, yo lo que estoy es afligida, porque tengo una petición bien grande delante del Señor y no he logrado que se me cumpla. Ella le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No me tengas por una mujer impía. ¿Y sabe lo que le contestó él? Correctamente. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ella estaba que ni comía, triste, triste. Porque cuando uno está deprimido uno le da hambre. Pero ella creyó que Dios oyó la petición y que podía irse en paz, como le dijo el sumo sacerdote. Y tan convencida estuvo que empezó a comer y no estuvo más triste. Qué bueno cuando le creemos a Dios. Qué bueno cuando sabemos que Él oye y contesta y en su tiempo nos da lo que le pedimos. Yo no sé cuántos años pasaron sin ella poder tener hijos. En el caso de Wandy pasaron 10. Yo no sé cuántos pasaron en Ana. Pero dice la palabra del Señor que ella, cuando llegaron de regreso a su casa, Elcana, su esposo, se llegó a ella y Jehová se acordó de ella. Dios nunca se olvida de nosotros, pero es la manera literaria, la metáfora que usan aquí. Y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Aleluya. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo al Señor en esta noche, pero Dios es un Dios que da y que se complace en hacerlo. Así que pide, pero aquellas cosas que sabes que están conforme a la voluntad de Dios, porque el apóstol Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el apóstol Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Así que las motivaciones del corazón y las razones por las cuales pedimos y las cosas que pedimos, Dios las evalúa. Y hay cosas que Dios no nos las puede dar porque nos van a hacer daño. Y hay cosas que sí nos las va a dar, pero nos las va a dar en su tiempo. Y tenemos que confiar en Él. Tenemos que esperar en Él. Fíjate cómo el Salmo 40 al final dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aleluya. Él piensa en ti. Sus ojos están sobre ti. Él está madurando tu bendición. Eso viene. Ten confianza.
ten confianza, aleluya, porque Dios se mueve en la fe y la confianza, pero la bendición se detiene en el temor y la duda. El enemigo se glorifica en el temor y la duda, pero el Señor se glorifica en la fe y la confianza. Y Él quiere bendecirte. Él quiere darte aquello por lo que has estado triste tanto tiempo. Él quiere alegrar tu corazón y que vuelvas a estar en toda tu plenitud y como Ana, comer y dejar la tristeza y esperar qué es lo que Dios va a hacer para descubrir que hizo aquello que te había prometido. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que te sorprenda y que, habiendo tú hecho tu parte, que es orar y creerle, creas que Él va a hacer la suya y que pronto la vas a tener en ti, en tus manos o en tu corazón, donde sea que se trate la situación. Oremos. Señor amado, mira este público y todas sus peticiones. Que muchas cosas pedimos, no todas las necesitamos. Danos las que realmente necesitamos. Danos las que realmente van a ser de bendición a nuestra vida. Danos aquello que es tu perfecta voluntad y que nos va a ayudar a mantenernos en tu camino. Señor, yo reprendo, ato y echo fuera el temor y la duda de cada creyente en esta hora. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que les ayudes a creer, que les des fe, que les des fortaleza y que ellos puedan descansar esperando en tus promesas. En tus manos yo pongo cada petición y te pido que ahora tú hagas prodigios, milagros y maravillas en sus vidas. Que tú tomes esas oraciones y tú las contestes para gloria de tu nombre. Aleluya. Y que ellos, Padre Santo, puedan celebrar como celebró Ana, que tú le otorgaste el anhelo de su corazón. En tus manos yo les dejo. Señor, glorifícate y que pronto puedan ver, aleluya, tu obra hecha y sus peticiones concedidas. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús yo te pido estas cosas y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de este programa. Les veo la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.